Hola a todas las personas que nos ven en este canal. Seguimos con la lectura de este libro de Zecharia Sitchin, El final de los tiempos. Estábamos hablando la última vez de ese temor del faraón en dejar ir o partir a ese grupo de personas a lo que se le llama los hijos de Israel de Egipto. Y Zecharia Sitchin se preguntaba que por qué esto. Y él mismo dice, para ofrecer una respuesta plausible, tendremos que insertar la conexión espacial en este drama. Siguiendo la lectura, dice Sitchin, en sus acometidas hacia el norte, los egipcios cruzaron la península del Sinaí por el camino del mar. Si usted se pone delante de un mapa del Medio Oriente, va a ver que de Egipto hacia el Líbano, hasta allá hasta Turquía, todo está la costa del Mediterráneo. Ese era un camino antiquísimo, llamado el camino del mar. Había otro camino que era por el interior, ya por el otro lado del río Jordán, que también era, que se le decía la calzada del rey. Pero por este camino de la costa del mar Mediterráneo, era un camino antiquísimo, y esos ejércitos de Egipto lo usaban para ir a conquistar a los pueblos hacia el Líbano, por ahí, Canaán, Siria, lo que hoy es Siria. Esos eran caminos antiquísimos que se seguían usando, y se le llamaba el camino del mar porque era siguiendo toda la orilla del mar, ¿no? Como decimos popularmente. Los romanos, en tiempo de los romanos, a ese camino del mar antiquísimo le llamaron la Via Maris, o sea, la vía del mar, el camino del mar también, Via Maris en latín, la Via Maris. En sus acometidas hacia el norte, los egipcios cruzaron la península del Sinaí por el camino del mar, una ruta que los romanos llamarían posteriormente Via Maris, que les permitía a los egipcios el paso a través de la cuarta región de los dioses. La cuarta región era la región del Sinaí, donde estaba el espacio puerto antiguamente, y que era prohibida a los terrestres entrar en esa región. Se le llamó la cuarta región y se le entregó a una media hermana de Enlil y Enki para que ella se encargara de ese lugar, porque tanto Enlil como Enki querían controlar esa región donde estaba el espacio puerto, y hacían guerra por controlar esa región, porque el que controlaba el espacio puerto en el Sinaí tenía el poder controlado en sus manos, porque de ahí salían las naves y llegaban de aquí hacia Nibiru y de Nibiru hacia acá, de Marte aquí, de Marte. Entonces era un punto estratégico. Entonces, para evitar las guerras entre los dos clanes de Enki y de Enlil, ellos mismos juntos decidieron, vamos a entregársela a nuestra media hermana, que ella sea la que administre, y le llamaremos la cuarta región, porque ya se habían formado tres, que era la región de Mesopotamia, donde estaba Enlil, la región de Egipto, donde estaba Enki, que toda África se le entregó a Enki, y la tercera región que se formó allá en lo que hoy es el Valle del Indo, entre Pakistán y la India, que se le entregó a Inanna. Esas eran las tres grandes regiones. La cuarta se forma en el Sinaí, donde está el espacio puerto, y se le entrega a esa media hermana de Enki y de Enlil, para que ella sea la que administre, y así se consiguió la paz entre los dos clanes. Pero esos sitios siguieron siendo prohibidos a los terrestres, y por eso, caminando por la costa, se evitaba entrar al interior de la península del Sinaí, que eran terrenos prohibidos. Seguía el camino del mar, que les permitía el paso a través de la cuarta región de los dioses, territorio prohibido a los terrestres. La cuarta región de los dioses a lo largo de la costa mediterránea, sin entrar en realidad en la península propiamente dicha. O sea, es el interior, donde están las instalaciones. Luego, avanzando hacia el norte a través de Canaán, lo que hoy es Israel y Palestina, estamos hablando de los egipcios. Luego, avanzando hacia el norte a través de Canaán, los egipcios llegaron en diversas ocasiones a las montañas de los cedros del Líbano, llegaron hasta el Líbano. ¿Atrás de qué? Del otro sitio estratégico, la plataforma de lanzamiento.
Todas las guerras y las cosas y los problemas alrededor de esos lugares. El drama, la conexión espacial, como dice Zecharia Sitchin, se refiere a esos lugares. Y combatieron los egipcios en Cades, el lugar sagrado, que era un lugar de los Anunnaki también, en Cades, cerca del Sinaí. Y me atrevo a sugerir, dice Zecharia Sitchin, que estas batallas en Cades buscaban el control de los dos emplazamientos espaciales sagrados: el antiguo centro de control de misiones en Jerusalén, en Canaán, y el antiguo centro de control de misiones y el lugar de aterrizaje en el Líbano, la ciudad de Baalbek. El faraón Tutmosis III, llamado el Napoleón egipcio, por ejemplo, en sus anales guerreros, en los registros de guerra que hemos de escribir, se refería a Jerusalén como Yaursa, que él guarnecía como el lugar que alcanza los confines de la tierra, el ombligo de la tierra, decían los sumerios, ¿no? A la ciudad de Nippur, donde estaba el centro de control de misiones. Y después del diluvio, entonces se coloca en Jerusalén, centro de control en lo que después se llamaría Jerusalén. Jerusalén no existía antes del diluvio. Entonces, a ese local le llama el faraón un ombligo de la tierra, el lugar que alcanza los confines de la tierra. Hablando de sus enfrentamientos bélicos aún más al norte, da cuenta de las batallas de Cades y de Naharín, este faraón Tutmosis III, en sus informes, y habla de tomar las montañas de los cedros, donde está la plataforma de lanzamiento, de la conexión espacial. Las montañas de la tierra de Dios, le llama ese faraón a esos lugares donde está hoy la ciudad de Baalbek, la plataforma de lanzamiento ahí en los montes del Líbano. Las montañas de la tierra de Dios, que sostienen los pilares hasta el cielo. O sea, hay unas columnas enormes hechas de piedra que los Anunnaki lo usaban cuando estaba esa plataforma de aterrizaje ahí. Las columnas que se llegan hasta el cielo. Esta terminología identifica inequívocamente por sus atributos relacionados con el espacio a los dos emplazamientos, la conexión espacial, a los dos emplazamientos que el faraón afirmaba haber capturado para el gran dios mi padre Ra-Amón, para Marduk. Capturó el centro de control en Jerusalén y siguió subiendo hasta el Líbano y capturó la plataforma de lanzamiento en honor y a servicio de Marduk, Amón-Ra, en Egipto, para el gran dios mi padre Ra-Amón. No significa que él fuera hijo de faraón, podía ser, pero es una manera de honrar a Amón-Ra o a Marduk, que los dominios de Egipto eran los dominios de él. ¿Y cuál era el propósito del éxodo? Se hace la pregunta Zecharia Sitchin. En palabras del mismísimo Dios bíblico, del tal Yahvé, era mantener el juramento hecho a Abraham, Isaac y Jacob, de conceder a sus descendientes como herencia imperecedera, como se dice en el libro del Éxodo capítulo 6, versos del 4 al 8, dice, desde que Yahvé le dice Yahvé dice a su pueblo, desde el arroyo de Egipto, o sea, el Nilo, desde el arroyo de Egipto hasta el río Éufrates, ¿ves? Hasta allá, hasta Mesopotamia, Siria, Turquía, esos lugares, Irak hoy, todos esos territorios, Yahvé se lo prometió a sus seguidores. Esa fue la promesa hecha a Abraham. Y el tipo le promete darle a esta gente un territorio que ya tenía dueño. Eso es robo. Desde el arroyo de Egipto hasta el río Éufrates, el gran río, todo el país de Canaán, el monte occidental, la tierra de Canaán y el Líbano, como dice en el Deuteronomio 1, verso 7,
desde el desierto hasta el Líbano, desde el río Éufrates hasta el mar occidental, hasta el Mediterráneo. Lo dice en Deuteronomio 11:24. E incluso lugares fortificados que llegan hasta el cielo. O sea, ciudades con unas grandes, inmensas murallas. ¿Quiénes vivían en esas ciudades con murallas que llegaban hasta el cielo? Los descendientes de los Anunnaki, los descendientes de Anak, los Anakim, dicen en los textos del Éxodo. En esas ciudades vivían los Anakim, los descendientes de Anak, que eran gigantes, gente de gran tamaño. Y los informantes de Josué dicen, mira, vimos una gente que delante de ellos nosotros parecemos hormigas. Los descendientes de Anak y de los Anakim son los Anunnaki. Vivían en esa ciudad. Hasta esa ciudad el tal Yahvé se las promete que se la va a robar y dársela en herencia a los israelitas, al grupito de él. El tipo, el que le enseña a robar a esta gente es el mismo Dios de ellos, el tal Yahvé. ¿Y cómo se la iba a dar? No es que se la prometió y le dijo, vayan allá y agárrenla. No, era, vayan y arrasen con todos los pueblos que están ocupando esos lugares. Mátenlos a todos. Anatema, no dejen nada en pie. Esa es la promesa. La promesa es como lo que usted pone la alfombra que usted pone en el piso y por debajo está llena de polvo, de sucio. Entonces esa promesa de Yahvé a ese pueblo de él es como la alfombra y uno tiene que levantarla para ver la cantidad de cosas que hay debajo. Matanza, genocidio, conquista, robo de territorio, quema de territorios, arrasar los territorios completos. Eso es meterse debajo de la alfombra. Porque decir la alfombra o la tierra prometida es muy fácil, no dice prácticamente nada. Dice hasta donde los descendientes de los Anakim, descendientes de Anu, de los Anakim, de los Anunnaki, aún residían en esas regiones cuando este Dios manda a su gente que vaya a conquistar esos territorios. Como se dice en el Deuteronomio capítulo 9, verso 12. La promesa hecha a Abraham se les renovó a los israelitas en su primera parada en Har Ha-Elohim, que significa el monte de los Elohim dioses. Y la misión consistía en poseer los otros dos emplazamientos espaciales que la Biblia vincula una y otra vez, como por ejemplo en el Salmo 48, verso 3, al monte Sión, en Jerusalén, Har Kashi, mi monte sagrado, y el de la cima del Líbano, Har Safón, el monte secreto del norte. Es que en ese monte del Líbano Elí construyó una residencia para él. Además de la plataforma de aterrizaje, había una residencia de Enlil por ahí, por esos lugares escondidos. Pasajes secretos que llevaban a unos valles custodiados. Esas eran residencias y lugares de Enlil y su gente. Él personalmente tenía construyó por ahí. Monte secreto, dice, porque había que atravesar unos túneles para llegar a ese valle, vigilado por androides y robots. La tierra prometida abarcaba claramente ambos emplazamientos espaciales. ¿Ve? El tal Yahvé también luchando para agarrar esos dos lugares estratégicos. Que Yahvé era uno de esos, de esa raza de gente, al que no se le dio nada. Era un don nadie, no tenía nada, un tipo rencoroso, alcohólico. No lo digo yo, está en los textos del Antiguo Testamento. Pedófilo también. Guerrero hasta el extremo. ¿Y saben lo que hace un militar? Hasta en el libro del Antiguo Testamento, uno de esos libros se menciona. El libro de las guerras de Yahvé. Eso es lo que él sabía hacer, guerra. No respetaba a nadie, ni a sus primos, ni a sus familiares, ni a nadie, a otros de su raza. Por eso dice que hasta esas ciudades de los Anakim, los descendientes de Aná, también fueron atacadas por Josué y su gente. En nombre de ese tal Yahvé.
La tierra prometida abarcaba entonces claramente ambos emplazamientos espaciales. Su división entre las 12 tribus le concedía la región de Jerusalén a las tribus de Benjamín y de Judá. Y el territorio que en la actualidad ocupa el Líbano se le atribuyó a la tribu de Aser. Moisés, en sus últimas palabras a las tribus que le seguían antes de morir, recordaba a la tribu de Aser que el emplazamiento espacial del norte estaba en sus tierras, o sea, la plataforma en el Líbano, y que ninguna otra tribu vería al que cabalga las nubes elevándose hacia el cielo. O sea, ninguna otra tribu podía ir a ocupar ese territorio. Y el encargado de eso iba a ser la tribu de Aser. Cabalga las nubes elevándose hacia el cielo. Es el lugar del que se sube en un cohete y se eleva al cielo, que se llama cabalgar las nubes y elevarse al cielo. Aparte de la asignación territorial, las palabras de Moisés dan a entender que el lugar debería estar operativo para ser utilizado con el fin de elevarse hacia el cielo en el futuro. Las ansias del terrestre de ser copiar lo que hace su creador, esa raza del Anunnaki, los Elohim, los Anakim, los Nefilim, son la misma gente. Hasta el día de hoy el terrestre sigue el camino que ellos trazaron. Tener lugares para elevarse al cielo. Ya varios países tienen su plataforma de lanzamiento de naves. Y está ya en la cabeza del terrestre conquistar otros planetas, siguiendo atrás de ellos. Seguimos atrás de ellos en todos los niveles. ¿Será que son ellos los que nos están dando la tecnología para que consigamos esos grandes logros de construir naves que nos lleven a otro planeta, de establecernos en otros planetas? Se echaría así sin dejar la interrogante. Puede ser que cada 1300 años, 3600 años, cada vez que el planeta Nibiru entra aquí al sistema solar, extrañamente en los textos antiguos se ve como en esa misma época, periodo de tiempo, hay un avance tecnológico entre los terrestres. Entonces Charya dice indirectamente, es que esa gente, cada vez que llegan al sistema solar y viajan aquí cada 3600 años, nos dan un empujón tecnológico y seguimos el camino de ellos entonces, hacia el espacio y luchando por los lugares estratégicos de lanzamiento de esas naves. No se sigue hoy luchando por Jerusalén, por los llamados lugares sagrados, como decía el faraón. Se sigue, miren la guerra en Gaza, del maometismo, del islam, del catolicismo, por controlar los lugares sagrados, ahí en Medio Oriente, en la misma región de antes. Las llamadas cruzadas hicieron unos papas en la Edad Media para ir a conquistar los lugares sagrados, de nuevo ahí en Medio Oriente, Jerusalén, Líbano. Sigue el terrestre la misma ruta que le marcaron a esa raza de personas que vinieron de Nibiru. La tierra prometida incluye esos lugares. Hablando claro, dice Zecharia Sitchin, los hijos de Israel tenían que ser los custodios de los 2 emplazamientos espaciales de los Anunnaki. Recuérdense que los hijos de Israel son esas diferentes tribus y pueblos que tienen un mismo ascendiente en Abraham y en Jacob, en Sem, en los hijos de Noé. No se está refiriendo a ese pueblecito de Israel que está hoy en Gaza, no. Son a todos esos pueblos ahí de esa región, los hijos de Israel. Que le llaman a esa gente, como decir, oye, los latinos. Ven, son distintos países, pero allá son los latinos. Hablando claro, los hijos de Israel tenían que ser los custodios de los 12 emplazamientos espaciales de los Anunnaki, que aún quedaban, porque el espacio puerto fue acabado con un ataque nuclear, destruido. El monte ficó hecho una llanura.
por el ataque nuclear que hizo Ninurta, para que Marduk no tomara el espacio fuerte. Entonces solo quedaba el centro de control de misión en Jerusalén y la plataforma de lanzamiento en el Líbano. Por eso dice los dos lugares. Hablando claro, dice, se renovó la alianza con el pueblo elegido para esta tarea y se hizo con la mayor teofanía de la que se tenga constancia en el monte Sinaí. ¿Qué significa teofanía? En el lenguaje religioso se usa esa palabra. Se llama manifestación de la divinidad de los dioses. Se le apareció un ángel, una teofanía. Se le apareció Dios a Moisés, se llama teofanía, aparición, manifestación. En el monte Sinaí, Dios le dice a Moisés, reúne al pueblo y tú escóndete detrás de una roca porque mi gloria va a pasar y todos la van a ver. ¿Y qué era la gloria? El Kabot, la nave donde iba Yahvé. Kabot, la gloria de Dios en el texto de la Biblia hebrea, la original. Los mismos escribas judíos están de acuerdo que Kabot significa un objeto de metal, la nave. Porque él le dice Yahvé, escóndete detrás de la roca que voy a pasar con mi gloria. Porque la radiación que sale de la nave lo puede matar a Moisés si está muy cerca. Igualito como pasa hoy con los ovnis. Cuando cae un ovni, llegan los de la NASA u otra gente y van con trajes especiales porque saben que hay radiación y puede matarlos, producirles cáncer. No van a mano pelada, como se dice, a agarrar esa nave y lo que está dentro, no, van con trajes especiales. Es igual. Aléjense que la radiación lo puede matar. La misma arca de la alianza era un aparato que tenía radiación. Los que se acercaban sin tomar los protocolos necesarios, que lo conocían los sacerdotes, con una ropa y algo especial, dice, en el texto de la Biblia se dice, entonces mataba a la gente. Solo ellos podían acercarse porque tenían esos trajes, esa ropa de protección que el mismo Anunnaki le enseñó. La ropa que tú debes usar para acercarte al arca y comunicarte conmigo. Es así, así, así. Son ropa especial para evitar la radiación. Por eso se dice que una vez se dejó el arca en un territorio y llegaron los filisteos y mató a miles. Y la dejaron ahí, se fueron. La radiación. Después llegaron los sacerdotes y recogieron el arca y la llevaron al templo de Jerusalén. O sea, los que tenían la ropa especial para tocar ese aparato. Ciertamente no fue por casualidad que la teofanía tuviera lugar allí, en el monte Sinaí. Desde el mismo principio del relato del Éxodo, cuando Dios llama a Moisés y le encarga la misión del Éxodo, ese lugar de la península del Sinaí ocupa un lugar central en el libro del Éxodo. En ese libro del Éxodo, capítulo 3, verso 1, leemos que sucedió en el monte de los Elohim, el monte de ellos, de esa raza de gente, los Anunnaki, los Elohim, los Anakim. Dice que la montaña vinculada con los Anunnaki, o sea, el monte de los Elohim, ya que los terrestres no tenían ese territorio para ellos, era un territorio reservado a esta raza de gente. La ruta del Éxodo la determinó la divinidad, o sea, el tal Yahvé. Dios, el tal llamado Dios, le mostraba el camino a la multitud de los hijos de Israel con un pilar de nube durante el día y un pilar de fuego durante la noche. Es una nave. Esos ovnis cuando iluminan, como se ven hoy en tantos vídeos que mucha gente ha grabado, son capaces de iluminar un estadio entero con la energía fuerte que envían, la luz que envían. Una fuente de luz que no se tiene hoy, el terrestre no la tiene. Como si fuera de día. Los chinos están creando un sol artificial para hacer referencia a algo parecido. Pero estas naves tienen una capacidad de energía que iluminan y se ve todo como si fuera de día. Una luz inmensa. De día es una luz que los guiaba. De noche era una columna de luz, dice.
y de día una columna de nube. Una nave camuflada. Un pilar de nube durante el día y un pilar de fuego durante la noche. Ya existen aviones que lanzan un tipo de humo y se camuflan para que no se vean. Y esa misma tecnología la tienen los ovnis. Se esconden detrás de las nubes o producen nubes y la gente mira y no ve el ovni, pero está ahí detrás de la nube. A veces aparece la forma redonda. La misma tecnología que se está descubriendo hasta el día de hoy. Dice, la ruta del éxodo la determinó la divinidad, o sea, el tal Yahvé. Y le mostró el camino a la multitud de los hijos de Israel, con un pilar de nube durante el día y un pilar de fuego durante la noche. Los israelitas viajaron por el desierto del Sinaí de acuerdo con las instrucciones de Yahvé. Yo le decía que uno entiende mejor los textos bíblicos cuando uno estudia mucho, lee mucho y aprende a hacerle preguntas a ciertos detalles. Y se descubre muchas cosas, lo que está por debajo de la alfombra. ¿Por qué Yahvé lleva al pueblo por el desierto y no lo lleva por el camino del mar? La vía maris, de lo que después le llamaban los romanos. ¿Por qué los mete en el desierto? Y los tiene 40 años caminando por esa tierra horrible, el desierto. Cuando por la ruta del mar, ya en 3 meses, 2 meses, ya estaban allá en Canaán, en la tierra prometida. Los metió 40 años en el desierto ese tipo. Miren qué bueno era, con el mismo pueblo de él, la misma gente de él. 40 años en un desierto, solo el que lo vive sabe lo que significa. Los israelitas viajaron por el desierto del Sinaí de acuerdo con las instrucciones de Yahvé. Dice claramente la Biblia, durante el 3er mes de viaje, al llegar al desierto de Sinaí, acamparon en el desierto. Allí acampó Israel frente al monte. Y 3 días después Yahvé bajó. Significa que estaba arriba. Bajó. 3 días después Yahvé bajó al monte Sinaí. El tipo baja al monte, está en algo que es más alto que el monte Sinaí, está en su nave. Es lógico. Por eso él baja al monte Sinaí, no a la llanura, al monte Sinaí. Entonces está en algo que es más alto que el monte, que es su nave. Su cabot, su gloria. Ese aparato mecánico, como se dice en la Biblia hebrea, se traduce. Dice, entonces sigue diciendo que Yahvé bajó al monte Sinaí a la vista de todo el pueblo en su cabot. Y en esta Biblia que tenemos por acá colocan en su gloria. Y entonces se espiritualiza el término y ya uno no sabe a qué se refiere. Eso es el problema de la manipulación de esta Biblia que tenemos. La gloria de Dios. Y no se queda con esa cosa rondando en la cabeza y no se sabe, no hay manera de aterrizar con esa interpretación manipulada de lo que es cabot. Y Yahvé bajó al monte Sinaí a la vista de todo el pueblo en su cabot. Entonces la gloria de Dios no es nada espiritual, porque fíjense, tiene lugar, pasa delante de Moisés, entonces no es, cuando está delante de Moisés ya no está en otro lugar, entonces no es la gloria de Dios, no es algo espiritual, es algo que tiene un momento y una hora y un tiempo exacto donde pasa. Y cuando hace eso ya no está en otro lugar, está ahí pasando. Entonces es afectada por el tiempo y el espacio. Entonces es un objeto. No es nada espiritual. Era el mismo monte al que Gilgamesh, miles de años antes, el rey Gilgamesh de Mesopotamia, al llegar al lugar donde los cohetes ascendían y descendían, la plataforma de la ciudad de Baalbek, ahí en el Líbano, se está refiriendo. Ahí fue Gilgamesh, miles de años antes.
a querer un cohete para irse a Nibiru y tener larga vida como la gente que vive en Nibiru. Porque yendo allá, comiendo y bebiendo allá, eso genéticamente lo afectaba y le daba un periodo de vida más largo, como el de los Anunnaki. No consiguió viajar, pero llegó a ese lugar. En la epopeya de Gilgamesh se narra esa experiencia. Y también fue aquí al monte y fue al otro lugar llamado el Espacio Puerto, que estaba operante todavía. Y ahí en la plataforma del Líbano, Gilgamesh vio un cohete saliendo, elevándose. Él mismo lo cuenta en la epopeya de Gilgamesh. Era el mismo monte al que Gilgamesh, al llegar al lugar donde los cohetes ascendían y descendían, había llamado Monte Machu. Era el mismo monte con las puertas dobles hacia el cielo, al cual iban los faraones egipcios en su viaje a la otra vida para reunirse con los dioses en el planeta de los millones de años. Marduk, a través de su sacerdote, le metió la mentira a sus seguidores en Egipto de que el faraón cuando moría iba a otra vida. Y por eso al tipo le enterraban con un monte de cosas que iba a usar en la otra vida. Pero era simplemente la imagen de un viaje desde Egipto hasta el espacio puerto en el Sinaí. Ese era el viaje a la otra vida. Para ahí tomar una nave y llegar a Nibiru, al planeta de los millones de años. Y esa era la otra vida a la que se refería cuando decían que los faraones hacían un viaje en un barco a la otra vida. Ese barco era la nave. En varias representaciones aparecen, algunos en egipcias, están en esos murales de algunos templos de egipcios, aparecen 4 o 5 dioses en barcos, ¿no? Como en canoas, pero encima de la cabeza de ellos hay un monte de estrellas. Entonces esos barcos no son para nadar en el agua, son naves que van por el espacio. El terrestre le llama barco, la barca. Y es interesante, es lo mismo que le llama el terrestre a la nave que construyó Noé. Una barca, un arca. Y no era más que un submarino, pero simplemente que el terrestre no conoce esa tecnología y le pone el nombre que él más ve. Una barca, una arca, era un submarino que podía darse la vuelta en el agua cuando el diluvio le impacta. Él la manda ya desde Mesopotamia, la deja ya en el monte Ararat de entre Armenia y Turquía, porque alguien que sabía la iba guiando hacia allá, un plano hecho por Enki. Interesante que hay un hombre, no sé si alguno de ustedes lo habrán escuchado, oído mencionar, que ha escrito un monte de libros. Se llama Juan José Benítez, español, está vivo todavía. Ha escrito una serie de libros grandes sobre diferentes temas. Visitó cantidad de lugares en el mundo. Uno de esos lugares que él visitó fue una tribu en África, en un país de África, los Togón, una tribu de gente muy cerrada. Los Togón, él dice, tienen una leyenda donde ellos dicen que seres bajaron del cielo en una arca, en una barca, en un arca, dicen ellos, y que llegaron al lado de un lago y la barca se posó al lado del lago. Una barca, pero viene del cielo, entonces no es un barco que va por el lago, pero le llaman la barca. Cuando Juan José Benítez le muestra una foto de un ovni, el anciano más antiguo que guarda ese relato en su cabeza, porque se transmiten las cosas de generación en generación a través del recuerdo de la memoria, no hay escritos, inmediatamente el tipo le dice, sí, era eso, esa era el arca. ¿Ve? Es una nave. Pero el terrestre le llama arca porque no tiene otra referencia, no conoce la tecnología del arca, es una nave. Esa tribu le llamaba esa.
y que entraron en el mar, y que esa barca entró en el mar y se afundó, y de esa barca que se posó en la tierra, al lado del lago, ahí cerca donde están esas tribus ahí, salió una nave más pequeña que se introdujo en el lago, nunca más salió. Y las personas que llegaron en esa nave, en esa barca, como ellos dicen, tenían la mitad pez y la mitad hombre, tipo sirena. Cuando cuando Juan José Benítez les muestra una foto de una sirena, el anciano vuelve y se espanta y dice, pero así son ellos. Si tú tienes esa foto es porque ellos te la dieron, le dice el anciano a Juan José Benítez. Y era una foto que él llevó de una sirena que encontré en internet, se la mostró. Y el anciano inmediatamente reaccionó, sí son esos. ¿Cómo te encontraste esa foto de ellos? Entonces ellos fue que te dieron esa foto, porque esa tribu no sabe de internet. Son ellos, son así. La foto de una sirena. Pero ve, le llaman la barca, el arca, entonces era un submarino. Para que uno vaya viendo cómo la tecnología de millones de años atrás era tan avanzadísima que todavía hoy la gente no sabe cómo llamarla. Y la llama, hace referencia a lo que él conoce, ¿no? Una barca, a una arca. Y sigue diciendo entonces Zecharia Sitchin que era el monte que dominaba el antiguo espaciopuerto, y fue allí donde se renovó la alianza con el pueblo elegido para que fueran los guardianes de los 2 emplazamientos espaciales que aún quedaban. Para eso fue la alianza de Yahvé con su pueblo. Darle esos territorios que ya estaban habitados, pero donde estaban esos lugares estratégicos. La conexión espacial. Ven cómo todo se va aclarando, que y las religiones lo que han hecho es que han espiritualizado todos esos textos y han deformado todo. Tras la muerte de Moisés, cuando los israelitas se disponían a cruzar el río Jordán, Yahvé le confirmó al nuevo líder, Josué, en español, las fronteras de la tierra prometida. Se las confirmó a Josué, que abarcaba los lugares de los emplazamientos espaciales, incluyendo sin duda alguna el Líbano. ¿Ven? Se sigue luchando por los emplazamientos espaciales de donde operaban los Anunnaki. El Dios bíblico Yahvé dice a Josué, arriba, pues pasa ese Jordán, o sea, adelante, continúa adelante, pasa el Jordán. Tú con todo este pueblo, los hijos de Israel, hacia la tierra que yo les doy a ellos. Y no era de él esa tierra, se la robó. Les doy todo lugar que sea hollado por la planta de sus pies, según declaré a Moisés. Desde el desierto hasta el Líbano, o sea, el tal Yahvé le renueva la alianza que le hizo a Moisés, se la renueva a Josué, que es el nuevo dirigente. Desde el río Grande hasta el Éufrates, en el país de los hititas, hasta el gran mar donde el sol se pone, ese será su territorio. Ahí están incluidos los 2 espacios, las conexiones espaciales, el centro de operaciones, la plataforma de lanzamiento. Es por eso que se ha luchado. Hoy están las mezquitas de los musulmanes ahí. Los israelitas quieren todo el lugar para ellos. Detrás están los estadounidenses. Hay muchas reliquias ahí para recuperar y robarse. Mientras estos palestinos estén ahí, no podemos excavar y llevarnos todos los tesoros arqueológicos que están ahí. Por eso es que los quieren expulsar. Arrasar a los palestinos. No los dejan formar su estado. Con tantos conflictos políticos, militares y religiosos como están teniendo lugar hoy en día, dice Zecharia Sitchin, la cosa es actual, en las tierras de la Biblia y en el Medio Oriente, Israel, Palestina, Líbano, Siria, todos esos lugares, y con la misma Biblia como clave del pasado y del futuro, conviene dejar clara la advertencia
que el Dios bíblico insertó en lo referente a la tierra prometida. A Josué se le confirmaron las fronteras que iban desde el desierto en el sur hasta el Líbano en el norte, y desde el Éufrates en el este hasta el mar Mediterráneo en el oeste. Estas, dijo Dios, eran las fronteras prometidas. Pero para convertirse en una verdadera concesión de tierras, había que obtenerlas por posesión, o sea, robárselas con la violencia, con el despojo, con la matanza, con las guerras. Eso fue la promesa que le hizo el tal Yahvé a su pueblo. Le promete una tierra y van a tener que agarrarla a punta de espada y de matar y de robar y de quemar y de asesinar. Esa es la promesa de Yahvé. De una manera similar al plante de bandera de los exploradores en el pasado reciente. Cuando llegaban los españoles aquí, plantaban la bandera de España. ¡Pra! Llegaban los portugueses, plantaban la bandera de Portugal aquí. ¡Plan! Este territorio es el rey de Portugal. Este territorio del rey de España. Aquí le plantamos la bandera. Esto es de nosotros, a robar. Y eso lo sigue haciendo el terrestre hasta el día de hoy. Por eso desechar ese toma el ejemplo, el plante de bandera de los exploradores en el pasado reciente. Los israelitas podían poseer y conservar aquellas tierras sobre las que pusieran el pie. Como si fuera planta bandera, dice el texto antiguo, hollado por la planta de tus pies, el terreno que sea hollado por la planta de tu pie. Es como decir hoy planta bandera ahí. Por tanto, Dios les ordenó a los israelitas que no se detuvieran ni se retrasaran, sino que cruzaran el Jordán y sin miedo se asentaran sistemáticamente en la tierra prometida. Le está mandando, vayan a hacer guerra en mi nombre, a matar, a robar, a destruir. No se tarden. Pero cuando las 12 tribus, bajo el liderazgo de Josué, se entregaron a la conquista y repoblación de Canaán. ¿Por qué se dice repoblación? Porque iban arrasando a sus primos que ya vivían en esos territorios. Recuérdense que eran los mismos hijos de Israel. Era esa raza de gente. Y como decir hoy los hispanos. Por eso se llama repoblación, porque quemaban todo, entonces se asentaban ellos. Repoblación de Canaán. Solo se ocupó una parte de las regiones que se extendían al este del Jordán, pero tampoco se conquistaron ni repoblaron todas las tierras al oeste del Jordán. En cuanto a los 2 emplazamientos espaciales, sus historias difieren por completo. Jerusalén, que se citaba específicamente, por ejemplo, en el libro de Josué, capítulo 12, verso 10, capítulo 18, verso 28, menciona Jerusalén, estaba en manos de la tribu de Benjamín, el más pequeño, hermano de padre y madre de José, el Benjamín, Benjamín en español. Entonces eso ya estaba ocupado ahí. Pero existen dudas de si el avance hacia el norte llegó a alcanzar el lugar de aterrizaje en el Líbano. Posteriores referencias bíblicas sobre este lugar lo denominan la cumbre de Safón, el lugar secreto del norte, que es como lo llamaban también los habitantes cananeos, fenicios, que ya residían en la zona. Las epopeyas cananeas lo consideraban un lugar sagrado del dios Adad, hijo pequeño de Enlil, que también se llamaba Iskur, en lenguaje sumerio. Entre los cananeos se reconocía que ese territorio era un territorio sagrado asignado al dios, al Anunnaki, Adad, o Iskur, que era el hijo pequeño de Enlil. El paso del río Jordán
logro que se consiguió con la ayuda de varios milagros. Tuvo lugar frente a Jericó, una ciudad fortificada al oeste del Jordán, que fue el primer objetivo de los israelitas. Y en el relato del desmoronamiento de sus murallas y de su conquista, se incluye una referencia bíblica a Sumer. Cuando Josué rodea Jericó y Yahvé le dice, no es a espada y lanza que tú vas a conquistar esta ciudad, no la vas a conseguir. Haz lo que te estoy diciendo, comienzan a sonar las trompetas y denle tantas vueltas a la ciudad y las murallas se van a derrubar y ustedes van a entrar y van a arrasar, a matar a todos los que están adentro. Eso es lo que le prometió. Así lo hizo. Y le dijo, arrasen con todo, no tomen nada para sí, ni objeto, ni persona, ni esclavo, ni esclava, ni niño, ni niña, ni animal, ni alimento, de eso que está en Jericó. No tomen nada, arrasen con todo, anatema. ¿Y qué pasó? Que un soldado de Josué se le antojó agarrar un manto, una túnica, que el mismo soldado reconoció que era finísima porque había sido hecha en Senahar. Así dice el texto en el Éxodo. Un vestido hecho en Senahar, que en hebreo significa, se escribe en hebreo Senahar, pero significa Sumer, que vino de Sumer, que era el centro de la civilización donde se hacían unos tejidos y unas fábricas finísimas y se exportaban a otros lugares. Telas famosas de Senahar. Ese soldado agarró eso. A pesar del mandato de no tomar botín, uno de los israelitas no pudo resistir la tentación de tomar un hermoso manto de Senahar, hecho en Sumeria, Senahar, ahí en Jericó. Esa es una actitud que entre los militares se sigue. Cuando todos esos imperios, ustedes pueden leer sobre todos esos imperios de Alejandro, los romanos, todos esos imperios, el día de hoy también, esa manía de los militares de robar las cosas. Estoy hablando a nivel general, de robar las cosas. Cuando esa turba de militares cansado y rabioso de matar, de ser matado, entran a un lugar y lo conquistan, el comandante, y hay un momento que no puede controlar a la tropa. Y entran todos a robar, a violar, a secuestrar mujeres, a estuprar, animales, agarran animales, gallinas, todo lo que puedan. Un botín de guerra. Y el comandante no los puede parar. Porque si los para, los pueden atacar y lo matan. Entonces le deja, no, ese botín de guerra, agarren lo que puedan. Lo hacían los romanos, lo hacían todo eso. Es una actitud militar. Robarse las cosas de los lugares donde... ¿Y qué es lo que hicieron los estadounidenses, ingleses, aliados, que entraron en Irak en el 2003? Se metieron hasta con un tanque de guerra, ¿dónde? A robar en el museo de Irak. Y están las fotos por ahí, no me lo invento yo. Robando y quitando cuadros de la pared y llevándose estatuas. Todas están en Estados Unidos, se las robaron todo. El comandante no los pudo controlar. Era una robadera del carajo hasta el día de hoy. De las cosas principales que se robaron en el museo de Irak, que era la tumba de Gilgamesh, que 3 años antes se había descubierto en Irak. Sería el ataque a Irak, que no tuvo nada que ver con los ataques a las Torres Gemelas. El objetivo real era robarse la tumba de Gilgamesh y tener ese ADN de ese tipo en Estados Unidos. Dicen muchos historiadores que era ese el objetivo, robarse el descubrimiento de la tumba de Gilgamesh, que 3 años antes se había descubierto en Irak. Se la desapareció inmediatamente. Está en Estados Unidos. Ya esta actitud de robar las cosas entre esa gente, los militares, eso viene de antiguo. Ahí se pierde disciplina y se pierde todo. Botín de guerra, robar, agarra lo que pueda. Sea mujer, niña, hombre, lo que tú puedas, agárralo y llévatelo, úsalo.
Y no es extraño la corrupción que hay entre los militares, sobre todo en Estados Unidos, en Europa, y son ellos los que forman a la mayoría de los militares de todos los países del mundo. Le transmiten los mismos valores, ¿sí? Le enseñan a torturar, ¿sí? A sacar información de tal o cual manera. Esos métodos, esos son los métodos, esos son los principios que ellos enseñan, los valores militares, como dicen algunos líderes militares estadounidenses. Esos son los valores que les enseñamos a esos militares de otros países, que los formamos. Y hasta el día de hoy sigue eso. Mira, ya viene de aquí. Robándose desafiando la orden del comandante Josué, se robó un tejido que encontró bueno y lo halló bueno. Este es mío. Con este me quedo yo. Solo que lo descubrieron. Y fue castigado por eso. Si se leen el texto del Éxodo, van a ver que, o del libro ese de Josué, van a ver que el tipo lo castigaron por eso. La conquista de Jericó y de la población de Ai, otra ciudad que se encontraba más al sur, abrió el camino a los israelitas hacia el objetivo más importante e inmediato. ¿Cuál era? El centro de control de misiones, Jerusalén, llamado después, donde se encontraba la plataforma y también donde se encontraba la plataforma de lo que en otro tiempo fuera el centro de control de misiones. La misión de Abraham y de sus descendientes, así como las alianzas de ese tal Yahvé con ellos, nunca perdieron de vista el aspecto crucial de este lugar. Como le dijera Yahvé a Moisés, era en Jerusalén donde iba a estar su morada terrestre, se iba a apropiar del lugar. Ahora se podría cumplir esa promesa. La conquista de la ciudad en su camino hacia Jerusalén, junto con la de las colinas que la rodeaban, resultó ser un tanto problemática, debido principalmente a que algunas de estas ciudades, y especialmente Hebrón, estaban habitadas. ¿Por quiénes? Por los hijos de los Anakim, descendientes de los Anunnaki, de esa raza de gente. Por eso complicó la conquista, porque tuvieron que atacar esas ciudades también, donde esa gente residían, todavía en esa época. En el libro de Josué se menciona, la ciudad de los anaquitas están allá. Fuimos a inspeccionar el territorio que vamos a atacar y descubrimos la ciudad de los descendientes de Anak. Son los Anakim, los Elohim. Son gigantes, son gente altísima, parecemos hormigas delante de ellos. Cuando Josué manda a los exploradores, miren a ver qué es lo que hay, dónde es que vamos a atacar esas ciudades del valle. Y le dan el informe, descubrimos la ciudad de los anaquitas, son altísimos en tamaño y parecemos hormiguitas delante de ellos. Los seguidores de Anak, los seguidores de Anu, los Anakim, los Anunnaki, los hijos de los Anakim, es decir, descendientes de los Anunnaki. Habrá que recordar que Jerusalén dejó de funcionar como centro de control de misiones cuando se borró del mapa el espaciopuerto del Sinaí. Cuando Ninurta bombardea el Sinaí y destruye completamente el espaciopuerto, el monte donde estaba lo volvió una llanura, el ataque nuclear, destruyó todo, no quedó nada. Entonces el centro de control de misiones en Jerusalén perdió su sentido. ¿Qué es lo que vamos a controlar ya si no está el espaciopuerto? Entonces dice que habrá que recordar que Jerusalén dejó de funcionar como centro de control de misiones cuando se borró del mapa el espaciopuerto del Sinaí, más de 6 siglos atrás. Pero según la Biblia, los descendientes de los Anunnaki que habían estado apostados allí seguían viviendo en aquella parte de Canaán. Y fue Adoni-Sedec, rey de Jerusalén, el que formó una alianza con otros 4 reyes de ciudades para bloquear el avance israelita. La batalla que se libró entonces en Gabaón, para estas cosas hay que leerse el libro de Josué, señor, agarren una Biblia y busquen el libro de Josué.
Ahí se habla de la batalla de Gabaón entre los israelitas y esta gente. La batalla que se libró entonces en Gabaón, en el valle de Aiyalón, al norte de Jerusalén, se dirimió en un solo día. El día en que la tierra se detuvo. Durante buena parte del día el sol se detuvo y la luna se paró. Libro de Josué, capítulo 10, versos del 10 al 14. Lo que permitió a los israelitas vencer en tan crucial batalla. Se detuvo el sol en Gabaón. Por orden de Yahvé, dice la escritura. Si se detuvo el sol ahí, ¿qué pasó de otro lado del mundo, aquí en América? Eso lo vamos a ver y lo desarrolla Zecharia Sitchin en un libro que se llama Los Reinos, que habla sobre los reinos perdidos. Es Zecharia Sitchin haciendo un análisis, un estudio profundo de las culturas aquí en América, antes de los incas y todo eso. Ese día en que en Gabaón, allá en Medio Oriente, cerca de Jerusalén, por ahí, dice que se detuvo el sol y que permitió a los israelitas vencer a esa unión de reyes. Dice, el sol se detuvo y la luna se paró. Josué capítulo 10, 10, 14. Lo que permitió a los israelitas vencer en tal crucial batalla. Si se paró allá, ¿qué pasó aquí? Eso lo vamos a ver después. Porque aquí en América se narra eso también. El sol se detuvo. Fue un día larguísimo. Y coincide, ese estudio no lo hago yo, lo hace Zecharia Sitchin. Es una cosa riquísima. Vamos a parar por aquí. En la próxima lectura continuamos con esta impresionante lectura que Zecharia Sitchin nos deja, estos relatos de las tablillas, que es difícil encontrar. Esto es historia, Señor, esto no es mitología, no es leyenda, es historia nuestra que la ocultan para que no la sepamos. Y con la ignorancia los controlamos, los dividimos y los dominamos. Mantengámonos en la ignorancia y así los más pocos pueden controlar y mandar a los que son mayoría. Gracias a todas y a todos los que nos ven en este canal.